Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde Cariñena, en Aragón. Nos hemos venido al Museo del Vino de esta localidad y desde aquí les vamos a contar la actualidad del día, que se divide a esta hora en dos escenarios. Uno es Bruselas, donde a las 3 de la madrugada ha terminado la cumbre en la que Europa ha decidido ayudar a Ucrania, pero sin tocar el dinero que ha congelado a Rusia. Habrá un préstamo a Kiev de 90.000 millones, pero saldrá de la deuda de los europeos y no de los activos retenidos a Moscú. Y el otro lugar es Extremadura, donde hoy se va a cerrar la campaña que abrirá un nuevo ciclo electoral en España, pocos días después de que Alberto Núñez Feijóo reconociera que su partido lo tiene difícil para conseguir la mayoría absoluta a la que aspiraba. El PP va a terminar esa campaña agitando otra vez el fantasma de un pucherazo electoral. Y lo hace a partir del robo en una oficina de correos que la Guardia Civil está investigando como un robo común, porque los ladrones se llevaron una caja fuerte en la que se guardaban 124 papeletas y 14.000 euros. Los vecinos afectados van a poder volver a votar. Correos ha garantizado la transparencia del proceso, pero el PP ha escogido, a partir de ese robo, poner en duda todo el sistema. Sastre, buenos días. Buenos días. Barceló Feijóo, que presidió Correos en su día, acusa al gobierno de ocultar intentos de robo en otras oficinas postales y pide al Ejecutivo que explique por qué no ofrece garantías, dice, en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro. Y yo desde luego no voy a quedarme callada mientras pisotean los derechos del pueblo extremeño. Este fue el vídeo que se grabó la candidata y presidenta extremeña María Guardiola y a partir de ahí, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Vino la teoría del pucherazo que impulsa la dirección poco después de que Feijóo reconociera que se le complica el objetivo de la mayoría absoluta. De hecho, es lo que medirá las elecciones del domingo, la relación con Vox. Y en esa obsesión constante por mirar por el retrovisor qué hace Vox, hay que enmarcar lo de los votos robados de ayer. El PP extremeño, que había hecho una campaña muy plana de riesgo cero, se descolgó con este vídeo de María Guardiola denunciando el robo de la democracia y Génova tocó a rebato para apoyarla. Tuits de Feijóo pidiendo explicaciones al gobierno o de Tellado denunciando que alguien tiene mucho interés en reventar las reglas del juego para alterar el resultado de las elecciones fueron el aperitivo. Luego llegaron las solicitudes de comparecencia de Montero o Marlaska o el escrito a la Junta Electoral Central para que se ponga en marcha un localizador de voto y para que Guardia Civil o Policía custodien los votos por correo. El PP se complica solo en las últimas horas de una campaña que había sido muy plácida y que les ha llevado a soñar con la absoluta, aunque ahora es una incógnita cómo afectará esta sobreactuación del pucherazo. Seguimos luego, David. Gracias. Gracias. Esta teoría del pucherazo nace a partir del robo de una caja fuerte. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y la Guardia Civil no tiene muchas dudas de que sea delincuencia común. Ninguna duda, Ángels, buscaban dinero. De hecho, en Badajoz ya desde octubre, sin que estuviese activo ese voto por correo, ya hubo 4 intentos de robo en sus oficinas, según nos confirman desde la Guardia Civil. En este caso, los asaltantes arrancaron la caja fuerte y se la llevaron entera. La Guardia Civil sospecha que los atracadores desconocían que en su interior había 124 votos por correo. Buscaban objetos de valor. De hecho, esa caja fuerte de la oficina de Fuente de Cantos ha aparecido en un paraje forzada con una herramienta similar a una lanza térmica. Dentro ni rastro de los 14.000 euros, pero sí dejaron tirados documentos quemados que podrían tratarse de los votos custodiados por correos. Esos votos no se perderán porque la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha autorizado repetirlos. Según Correos, han contactado ya con 123 de los 124 electores afectados y 72 han emitido ya de nuevo su voto. Baño, gracias. Un abrazo. De hecho, la directora de operaciones de Correos, Olga García, estuvo anoche, lo contó, en Hora 25. Las garantías del proceso elección tras elección se demuestra que son fiables y en eso es en lo que estamos intentando gobernar el proceso electoral de una forma profesional, rigurosa y con garantías para los ciudadanos. El PSOE carga contra el PP, lo hacía el ministro Bolaños. Es un clásico que el Partido Popular en campaña electoral siembre dudas
sobre la fortaleza y la limpieza de nuestro sistema electoral. Es totalmente irresponsable, es trampista, es una técnica de la ultraderecha súper habitual en España y en otros sitios. Sabe el PSOE a lo que se enfrenta pasado mañana, el domingo, a la derrota que le auguran las encuestas con un candidato procesado, en el caso por el que está también imputado el hermano del presidente del gobierno, y de fondo, con los casos de corrupción, Ábalos, Cerdán, Koldo y casos de abusos que han marcado estos días de campaña. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Hoy Sánchez cierra allí una campaña que abre un ciclo de autonómicas que a los socialistas se les presenta complicado y en el que quieren esperar para ver qué pactos cierran, si es que los cierran PP y Vox. Sí, el PSOE se esfuerza ya por minimizar y relativizar el previsible batacazo del domingo. Aseguran los socialistas que quien ha convocado es Guardiola y que, por lo tanto, es el PP, dicen, quien tiene todo que perder si acaba dependiendo aún más de Vox, que es lo que la presidenta extremeña pretendía evitar. Creen, de hecho, que su estrategia de alimentar el bulo del pucherazo, dicen, responde a su nerviosismo. Los socialistas se agarran ya a esa negociación que previsiblemente tendrá que abrir el PP con Vox para tratar de movilizar el voto en esta y las siguientes citas electorales autonómicas que amenazan con minar el ánimo de los socialistas si empiezan a encadenar derrotas. Rechazan además que su resultado en Extremadura se pueda extrapolar a nivel estatal y ahí algunos dirigentes señalan directamente la delicada situación de su candidato Miguel Ángel Gallardo por su imputación. Hay quien ya reconoce que solo esperan que se aparte si hay descalabro. Ana, gracias. A vosotros. Lo que faltaba al Gobierno para cerrar una campaña era la pelea entre el PSOE y Sumar por si tienen que producirse cambios dentro del Ejecutivo. Hace una semana que Yolanda Díaz dijo que esto ya no aguantaba más y que Sánchez tenía que ponerse a cambiar ministros, aunque luego ya no se ha sabido nada más de Yolanda Díaz, se ha sabido solo que Sumar se ha tenido que conformar con una reunión que será hoy. De hecho, no se sabe ni dónde va a ser ese encuentro. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con la remodelación de Gobierno descartada a las pocas horas de pedirle a Yolanda Díaz, Sumar y PSOE celebran hoy la reunión que pretende limar asperezas entre ambas formaciones tras una semana de tensión en la coalición. Sin embargo, lo que se había planteado como un órdago por parte del socio minoritario ha quedado reducido a un encuentro de bajo perfil político entre secretarias de organización de ambas formaciones. Ha sido una semana en la que el PSOE ha minimizado todas y cada una de las peticiones de Sumar, por lo que la reunión de hoy llega con las expectativas muy bajas, sin presencia de ministros o de líderes de ambos partidos y con la exigencia de los de Díaz de poner encima de la mesa una agenda social que, según defienden, de impulso a la legislatura. Y a pesar de que Sumar insiste en cambios relevantes dentro de la coalición para tener opciones de reválida en 2027, en el PSOE no están por la labor y ponen el foco en el PP y en Vox, cerrando una semana de diferencias con una simple reunión. De los últimos casos de abusos conocidos, el PP suma la denuncia en Navalmoral de la Mata, la imputación del alcalde de Xèrica, en Castellón, por acoso sexual a 2 chicos menores de edad. Él niega los hechos, dice que los denunciantes son mayores. En Algeciras siguen saliendo detalles del caso que afecta al senador y alcalde José Ignacio Landaluce. Una de las mujeres que lo denunció asegura que la presionaron para que se retractara, para que alegara que lo había denunciado por un trastorno mental. Sobre este caso, como Landaluce se dio de baja del PP, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se desentiende de quien lleva siendo 14 años alcalde de Algeciras. No es miembro de nuestro partido, nosotros no tenemos ningún instrumento de presión sobre él. Se ha pasado al grupo mixto en el Senado, como ustedes sabrán. La Dirección Provincial de Cádiz es la que tiene la relación directa con él y es la que habla evidentemente con él. Bueno, pues además de todos estos casos, ayer supimos que una mujer ha denunciado ahora a Adolfo Suárez por agresiones sexuales, agresiones que, según la denuncia, el expresidente del Gobierno cometió cuando esta mujer era menor de edad. Mariola Lourido. La mujer lo denuncia por haberla agredido sexualmente cuando era menor de edad. Ella tenía 17 años, Suárez 50. En la denuncia, a la que ha tenido acceso la cadena SER, relata varios episodios ocurridos en el despacho y en la casa del entonces líder del CDS. Cuenta que la obligó a hacerle una felación y que intentó penetrarla. Fue entre 1982 y 1985. Los hechos están prescritos. Ariadna, de nombre ficticio, dice que necesitó muchos años de terapia psicológica por los daños y secuelas sufridas y que ahora sufre una revictimización porque medios y series ensalzan la figura histórica del que fue su agresor. La experta jurista Mariana Heredo, que le ha ayudado, explica por qué denuncia 40 años después. Y esta víctima lo que está pidiendo realmente es que se difunda la verdad, que se difunda su testimonio, su relato, la violencia vivida en primera persona y que esto para ella es reparación. En la denuncia señala también a 2 personas del entorno de Suárez como cómplices o encubridores del presunto delito. Y en Sevilla, Mama, la Asociación de Mujeres con Cáncer, que destapó los errores en los cribados, ha elevado a 306 las víctimas que
que desarrollaron cáncer sin ser avisadas a tiempo. Nuestros compañeros de la cadena SER en Andalucía han seguido recogiendo testimonios de muchas de ellas. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, ha detallado a la cadena SER esa cifra, que son ya 306 las mujeres con cáncer de mama a las que no informaron durante meses o años de sus mamografías dudosas desde el año 2021. Son 306 mujeres. Desde el año 21 tenemos expedientes estudiando desde el año 21 que han desarrollado cáncer por esta negligencia tan bestial que ha ocurrido. A falta de datos oficiales, los testimonios de una veintena de mujeres afectadas por estos fallos, como Isabel y Rosario. Yo tengo un BRCA diagnosticado maligno. Y porque fui a reclamar, porque me siento impotente de que esto se podía haber previsto antes y no hubiera tenido el cáncer tan avanzado. El abogado de la asociación confirma que tienen contabilizadas 250 reclamaciones patrimoniales individuales contra la Junta, mujeres que además, a través de AMAMA, denunciarán al gobierno andaluz de nuevo por los cambios de sus historias clínicas, porque la Fiscalía, que archivó la denuncia, ya que no apreció delitos informáticos, sí vislumbró otro delito en el decreto de archivo. Ayer Juanma Moreno subió en redes el vídeo de diputados cantando un villancico, celebraban la consecución de los presupuestos del año que viene y tuiteó sobre esa imagen Alberto Núñez Feijóo. Juanma le ponía: el villancico demuestra que sabéis cantar, que aprobéis los presupuestos demuestra que sabéis contar, y la forma en la que habéis recibido en Andalucía una broma hecha por un gallego demuestra el arte que tenéis. Feijóo, tratando de salir del jardín en el que él solo se había metido. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. La Unión Europea ha acordado esta madrugada rescatar a Ucrania para evitar la bancarrota a la que se exponía Kiev si la guerra se prolonga, un rescate que, sin embargo, ha vuelto a mostrar la falta de consenso en Bruselas a la hora de plantar cara a Vladimir Putin. Porque la idea inicial de Bruselas era usar los activos rusos congelados en Europa, es muchísimo dinero, unos 210.000 millones de euros, como garantía para dar un préstamo multimillonario a Kiev y que evitara así la bancarrota. Sin embargo, las reticencias del gobierno de Bélgica a esta medida, por temor a las represalias de Rusia, han obligado a los 27 a optar por el plan B, que consiste en emitir otra vez los eurobonos por importe de 90.000 millones de euros para financiar a Ucrania. Tirar de la deuda conjunta era la opción menos deseada en Bruselas, pero ha sido la única posible para evitar que Kiev se quede sin fondos en marzo del año que viene. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Habrá préstamo a Ucrania, pero no saldrá de los activos rusos congelados. Los socios acuerdan un préstamo de 90.000 millones a Kiev, pero se financiará con deuda conjunta y tendrá como garantía el presupuesto europeo. El bloque vuelve, por tanto, a los eurobonos, a pulsar el botón de la deuda compartida, una decisión que requería de la unanimidad. Por eso este acuerdo sale a 24, porque no lo secundan ni Hungría, ni Eslovaquia, ni República Checa. El uso de los activos rusos congelados se encalla, por tanto, en una cumbre en la que no se ha convencido al primer ministro belga, un revés político para la propuesta de la presidenta de la Comisión y de sus defensores, como Alemania, y una victoria de la tesis del primer ministro belga, y como resultado este acuerdo del que se salen 3 países como Hungría cercanos a las posturas de Putin. El bloque opta por este préstamo, que Ucrania solo pagará cuando Rusia pague la reparación, detallaba el presidente Antonio Costa. Y como era de esperar, el Kremlin ha celebrado la falta de acuerdo de los 27 para usar esos activos rusos congelados para financiar a Ucrania, en lo que ha calificado como un gran golpe a los belicistas, dice Moscú, a los belicistas europeos. Más allá de Ucrania, la última cumbre europea del año ha estado marcada por las protestas de los agricultores en las calles de Bruselas. Sí, sonaba ayer la capital comunitaria, protestas contra la aprobación prevista del acuerdo comercial con Mercosur, que facilita la entrada en el mercado común de productos que provenían de Sudamérica en competencia directa con el campo europeo. Esta es la otra gran conclusión que sale de la cumbre de esta madrugada. El tratado, que se negocia desde hace más de 25 años, su firma prevista para mañana, se pospone finalmente, de momento, luego ya veremos, de momento a enero, ante las reticencias de los gobiernos de Francia, sobre todo, de Polonia, también de Italia, a confirmar este acuerdo. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Después de que el ayuntamiento desahuciara a 400 personas migrantes, las entidades sociales de Badalona advierten de discursos como el del alcalde Xavier García Albiol, del PP. Recuerden que Albiol alardeó en los días previos de ejecutar el mayor desalojo de España y después de no destinar ni un euro público a atender a las personas expulsadas. Las organizaciones sociales avisan de los efectos peligrosos de estos discursos que deshumanizan a los migrantes. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. Cuando aún resuenan las palabras de Xavier García Albiol asegurando que no gastaría ni
€1 en pisos para los residentes del B9. En la SER, el sociólogo del Instituto Metrópoli Albert Sales advierte. Los discursos que equiparan suciedad, delincuencia, sinhogarismo, ocupaciones e inmigración hacen el juego, esta construcción de un enemigo interno en forma de población migrante. Y coincide con el Angelina Leche de Badalona Acull, que además ve una similitud. Jo crec que s'assembla al missatge de Trump. Y tant que sí, no distingeix entre cosas. Se parece a Trump, dice. Las palabras de Albiol marcan una tendencia de la extrema derecha no solo por el fondo, sino también por la forma. Perquè ara s'han envalentonat. És el discurs que està de moda, des del Trump, passant per un Erdogan... Está de moda deshumanizar, dice Carme Brugarola, de Teixim Ripoll, entidad de la población que dirige desde hace 3 años la extrema derecha de Alianza Catalana, de Sílvia Orriols. Además, según Sales, viven del simplismo. No hay ningún interés en incidir en las causas estructurales de los problemas de vivienda. Las 5 entidades sociales consultadas por la SER denuncian la utilización de la crisis de la vivienda como justificación para hacer políticas racistas. Y en Estados Unidos sigue el goteo de documentos en torno a los abusos de Jeffrey Epstein. Ayer los demócratas difundieron nuevo material en el que implican al pensador Noam Chomsky o al director de cine Woody Allen. Nueva York, Nicolás Lupo. Las fotografías difundidas este jueves por el equipo demócrata sirven de recordatorio de la cercanía de Epstein con el poder. Se le ve junto a un Woody Allen cubierto de pies a cabeza, volando en un avión privado con el escritor y activista Noam Chomsky, sentado frente a Steve Bannon, pensador de cabecera del movimiento MAGA, o también un Bill Gates junto a diferentes mujeres jóvenes. Pero también son un recordatorio de su lado más oscuro. Epstein sentado en una silla junto a 3 chicas, fotografías donde se leen citas del libro Lolita, escritas sobre el cuerpo de mujeres anónimas, o el intercambio de información sobre mujeres jóvenes de Europa del Este. El Comité Demócrata ha publicado estas fotografías 24 horas antes de que expire, hoy mismo, los 30 días que tiene el Departamento de Justicia para divulgar el resto de documentos. Una publicación firmada a regañadientes por el presidente Trump y con el que la administración espera poner punto y final a las múltiples teorías que circulan sobre Epstein desde hace años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.